efectivamente, como lo mencionaba ahí el senador Manuel Velasco, coordinador de la bancada del Verde en la Cámara de Diputados, a pregunta expresa del periodista y director de Sin Censura, Vicente Serrano, pues hay diferendos en estos momentos dentro de la, por decirlo así, misma agrupación, el mismo movimiento. Se han presentado, lo vamos a tratar a profundidad, vamos a platicar con Molemasa, pero se han presentado una serie de diferendos específicamente entre coordinadores de la bancada de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Debido al presupuesto, en estos momentos hay una especie de diferencia, de problemática fuerte entre el coordinador de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y el coordinador, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López. Le voy adelantando que la doctora Claudia Sheinbaum, declaraciones muy fuertes ayer, de hecho no sé si las pueda poner por ahí don David, pues pidió mantener la cabeza fría a estos miembros de su partido, pues vamos, quienes estarían coordinando a las bancadas de su partido en ambos cuerpos legislativos. Esto fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, les pide mantener la cabeza fría. Este diferendo que hay, sobre todo, digamos, lo delicado es que Adán Augusto acusa contratos irregulares cuando... Sí, bueno, si tiene algún tema, pues hay instancias para denunciarlo. ¿Se tiene que investigar? Es algo menor. Entonces llamaría que se arregle. Sí. Asuntos normales. ¿Platicará con ellos? Perdón, ¿platicará con ellos? En su momento, sí. Les deseo feliz Navidad, próspero año nuevo, cabeza fría. ¿Los llamará al orden? Nah, no hace falta. Gracias a todos. Si les soy perfectamente honesto, yo veo que pues demerita un poco el incidente, ¿no? Puede haber diferencias entre miembros de un mismo equipo. Hay gente muy loca, como el tipo el líder del cártel panista inmobiliario, que al mismo tiempo viene siendo el dirigente del PAN, Jorge Romero, que dice que se van a terminar destruyendo entre ellos en Morena. No mames, o sea, este cuate que llega a un partido destruido haciendo esas declaraciones tan infames. Bueno, también Noroña se reunirá con ellos hoy. Hoy Noroña, el secretario, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que va a tener pues una reunión, una con Monreal y la otra con Adán Augusto, para tratar de pues resolver este diferendo que existe, para ser mediador entre ellos. Él es amigo de los dos y a ver cómo les va. Esto fue lo que dijo Gerardo Fernández Noroña. Una rudeza innecesaria, el recorte del presupuesto al Senado, porque para el presupuesto nacional no es significativo. Estamos hablando como de 260 millones de pesos. Para una persona es un montón de dinero, pero para un poder y para el monto del presupuesto nacional, lo que cuesta en las cámaras la gente, no es significativo lo que cuesta el Congreso. Todo, inclusive con la Cámara de Diputados. Sí ha habido cosas incorrectas que se vienen arrastrando. Y entonces hay cosas que de repente no son tan fáciles de echar atrás. De hecho, Adán Augusto comentó que iba a buscar terminar el contrato, que seguro implica un litigio legal. No tengo ninguna duda. Sí está delicado lo que comentó. Yo no he visto la documentación, pero confío en Adán Augusto. No me parece que tendría razón para decir cosas que no puede sostener. La verdad es que no entendí las decisiones de la Cámara de Diputados de esta semana. O sea, la verdad, hay que ser la unidad, hay que superar el diferendo. Pues la unidad es importantísimo. Hoy algunos compañeros me comentaron su preocupación sobre el problema de la unidad, que sin duda hay que lograr. Tengo reunión el lunes.
Tenemos reunión el lunes con Monreal. Pues yo creo que ahí se resolverán las cosas. De hecho, tenemos 2 reuniones el lunes con Monreal. Una en la mañana, a primera hora, y una casi al acabar el día. Entonces, seguramente se resolverá. Bueno, pues, ¿cómo comienza todo esto? Con dimes y diretes. Dimes y diretes. En algún momento, el senador Adán Augusto López, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, pues acusó que se recortó el dinero a la Cámara Alta e informó pues que se abrirán denuncias por presuntos contratos irregulares. Esto fue lo que dijo Adán Augusto López. En efecto, fue aprobado el presupuesto de egresos para el año 2025 y hay una reducción al presupuesto que fue aprobado para el Senado de la República. En el anteproyecto de presupuesto, la titular del Poder Ejecutivo planteó un presupuesto para el Senado de la República del orden de los 5.207 millones de pesos. En la madrugada del día de ayer fue aprobado el presupuesto con un recorte a la previsión original de 123 millones de pesos. Desde luego que, y entiendo la preocupación de varias compañeras y compañeros que me han preguntado durante la tarde de ayer y el día de hoy, que cómo es posible que podamos salir con este presupuesto que no nada más no aumentó, ni siquiera en términos de la inflación, sino que sufrió una reducción. Y aquí yo les informo a ustedes con toda puntualidad y con transparencia, porque la transparencia es el primero de nuestros compromisos. Nosotros, desde luego, que entendemos que son momentos de, como decimos comúnmente, de apretarse el cinturón, de hacer ajustes y de entender que en el presupuesto del Senado pues debe de privilegiarse el gasto social. Y si esta reducción fue aprobada con ese objetivo, nosotros la entendemos. Pero también informarles que tenemos una obligación, y así como ya informamos que celebramos un convenio con los trabajadores de limpieza y mantenimiento del Senado de la República por el que se dio fin a aquel vicio que se conoce como outsourcing, ahora también les puedo informar que vamos a continuar limpiando de cualquier sospecha de corrupción o de connivencia al Senado de la República. Y hemos iniciado ya el proceso de reducción de 2 negocitos ya. Declaraciones subieron de tono, hubo respuesta, por supuesto, de Monreal en la Cámara de Diputados. Esto fue lo que dijo Monreal. Hoy, desde la tranquilidad de mi hogar, que era de las pocas tardes que me dedicaba a mi familia y a leer, tengo que aclarar los infundios que hoy se expresaron en la tribuna de la Cámara de Senadores. Primero, no hubo recorte alguno en el Senado de la República. Se incrementó el 3% con respecto al ejercicio que está concluyendo. Incluso sobre este aumento estaba enterado el senador Adán Augusto, quien hace 2 días me contestó que ellos salían con 100 millones de pesos más y se aprobaron 150 millones de pesos más, el 3% de su presupuesto. Es decir, antes de aprobarse, él sabía perfectamente lo que contenía y expresó su beneplácito con tal cantidad. Inclusive, ¿qué opina? Usted que nos ve, que nos escucha, ¿qué opina? Usted tiene la voz más importante aquí en Sin Censura. Lo estamos leyendo en el chat. Por ejemplo, ahí nos escribe José S.G.
A Adán Augusto nunca se le ha visto ninguna corrupción, en cambio a Monreal, 3 puntos. Celia Salazar. Todos sabemos que Monreal es un corruptazo de primera. Él y Olga Sánchez Cordero son de reputación dudosa. Sus acciones los delatan, dice Celia. Es más, los voy poniendo para que usted vea que lo estamos leyendo, ¿no? También por ahí dice Carlo Ian Gartés. También falta esclarecer lo de los libros de Monreal, porque él dijo a la periodista que regresaría el dinero, pero no sabemos si lo hizo o no. Por ahí también nos escribe María González. Monreal igual a traición, es lo que dicen por ahí. Estamos leyendo lo que usted nos manda, Usted nos manda. También por ahí nos escribe, es que me había encontrado, déjenme ver si podemos poner Aurora Sabina nos escribe, el sacerdote Monreal dando sus sermones. Bien, con mucho respeto para el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, sí suena compadrecito dando su sermón, ¿verdad? Lid García dice, no creo a Monreal, obvio está mintiendo como un prianista cualquiera. Alberto RC, lo que es urgente es que los dos aclaren esta situación porque esto le da carnita a la oposición tóxica y a los medios chayoteros golpeadores. Pues ahí está la voz del pueblo, ahí está lo que usted opina, síganos escribiendo, mándenos su comentario precisamente a la voz del pueblo, ya lo sabe, mándenos su video vía WhatsApp al 001-773-475-7214. No me voy a cortar, don David, déjeme saludar ahora con mucho gusto a mi amigo, a nuestro compañero, historiador Molay Maza Ontiveros, aquí en Sin Censura. Molay, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. Hola, buenos días. ¿Cómo están, camaradas? Yo contento de verles. Muchas gracias por la invitación. Pues acá listo para comentar algunas cosas que están pasando por ahí. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de este diferendo? ¿Qué opinas de lo que pues se plantea la gente en los chats? ¿Qué opinas de lo que dice Adán Augusto López, lo que dice Ricardo Monreal? ¿Cómo ves el movimiento en estos momentos? Pues es interesante, es un poco contradictorio, ¿no? Yo veo, o sea, el movimiento y el partido movimiento, lo que menos necesitan son este tipo de contradicciones internas, ¿no? Ahora, si son contradicciones que tienen que ver con casos de corrupción que se puedan demostrar, pues hay que hacer la denuncia y hay que llevar a cabo el proceso pertinente, ¿no? Lo que creo que no ayuda al movimiento es armar un escándalo con eso. No creo que la tribuna sea el mejor lugar para hacer una acusación de este tipo, ¿no? Más bien, cuando algo se dice en tribuna, o es para legislar, argumentar a favor o en contra de una ley, o es para señalar, para apuntalar, para denunciar alguna cuestión que requiera de la escucha de las mayorías populares. No creo que sea el caso. Sin demeritar que puede haber un esfuerzo de depurar y de limpiar, ¿no? las prácticas en el poder legislativo. Por otro lado, yo veo que la corrupción vinculada a los desvíos de fondos, porque además en el extracto que ustedes pusieron todavía no llega al punto Adán, pero él, entre otras cosas, está denunciando que hay una cantidad de dinero que se ha utilizado en varios servicios para el Senado y que pues, ni se corresponden con los servicios que el Senado ha recibido, y además hay algunas irregularidades. Por ejemplo, una empresa que guarda archivos y que se ha llevado los archivos hacia otro estado de la República y que por eso cobra cantidades exorbitantes de dinero, ¿no? Y que eso se dio durante la gestión de Monreal. Pero yo agregaría que la corrupción ha sido parte integrante del proceso de construcción del edificio del Senado. No sé si ustedes se acuerden de eso, pero seguramente mucha gente del auditorio recordará que cuando se decidió, creo que eran tiempos de Fox todavía, o tiempos de Calderón, cuando se decidió cambiar de sede el Senado de la República, cosa que era absolutamente innecesaria. Y porque se empezó a construir ese edificio, ese elefante blanco allí en Reforma,
y empezó a haber escándalos de corrupción, desvíos de fondos, obra que no se hizo, obra que se hizo mal, y es lo que ahora está también resaltando, es la fecha en que hay elevadores que no sirven, elevadores del Senado que no funcionan, y nunca han funcionado porque están mal construidos. No se les pudo poner el elevador a los cubos, ¿no? Por ejemplo. Y así, si uno va al Senado, y ustedes han ido varias veces, se darán cuenta que hay un montón de partes que están todavía sin terminar, un montón de acabados que están todavía sin terminar. Eso tiene que ver con la corrupción que había desde el origen de la construcción de ese edificio. No es un asunto nuevo y no es un asunto que empezó con Ricardo Monreal, si es que las acusaciones se pueden probar y son ciertas, ¿no? Y que no es ningún santo de mi devoción, pero si se va a hablar del tema, pues que se hable a profundidad, ¿no? Y que se ajusten cuentas con todos los implicados desde el origen del problema que ha sido ese edificio del Senado de la República, que insisto, era totalmente innecesario, porque el Senado de la República sigue siendo el mismo, la configuración del Senado sigue siendo la misma. El edificio de Xicoténcatl funciona muy bien, tan así que eso se demostró el 10 de septiembre, 10 y 11 de septiembre, que se aprobó ahí la reforma judicial, ¿no? Y entonces, eso es lo que yo pediría, ¿no? Más profundidad, que no se utilizara estos espacios para dirimir problemas internos, ¿no? Más bien, los problemas internos se tienen que resolver dialogando, discutiendo, acordando, haciendo política, no haciendo escándalos. No creo que esto ayude al movimiento, no creo que esto ayude a la transformación. Entonces, creo que lo tienen que resolver, así como dice la presidenta, ¿no? Hay que resolverlo. Si es un asunto legal, legalmente, hay que investigar y hay que sancionar. Y si es un asunto político, políticamente. Ahora, yo veo que la contradicción es que necesitamos un movimiento, ¿no? Un movimiento popular, porque todo este proceso se da gracias al pueblo. A veces a las cúpulas, a los dirigentes se les olvida que todo este proceso de transformación se ha dado gracias a la movilización y a la voluntad libre del pueblo de México. Y entonces están en sus dimes y diretes ahí arriba y se les olvida el proceso de abajo. Y lo importante que es para un proceso de cambio, como el que vive nuestro país, que abajo la gente esté organizada y esté movilizada y esté en un proceso de concientización. Entonces, por estar en esas conflictos palaciegos, ¿no? En lo que llaman la realpolitik, se les olvida lo que es la verdadera política, de construir y movilizar un movimiento que es un movimiento de millones y que está esperando que se le convoque a participar, a organizarse y a observar los procesos políticos de nuestro país y del mundo también de manera crítica, ¿no? Que es lo que llamamos la revolución de las conciencias. Yo he visto que estos últimos meses se ha perdido atención en el proceso de la revolución de las conciencias, ¿no? Se le ha quitado, se le ha restado apoyo, por ejemplo, al Instituto Nacional de Formación Política, ¿no? Y las capacidades que el instituto tenía de recorrer el país, de tener agencia en diferentes temas, diferentes sectores, en diferentes lugares del territorio nacional, se ha reducido y no hay algo que lo haya sustituido, ¿no? Por poner un ejemplo. La convocatoria a organizar o la tarea de organizar desde abajo comités de lucha y a estructurar el movimiento, el partido movimiento, todavía no está avanzando, digamos, ¿no? Se está lanzando la consigna de crecer el movimiento, cosa que sí es muy importante, hay que crecer, todo movimiento tiene que crecer, pero no se ve la gente de carne y hueso que sea convocada para reunirse en asamblea, para discutir los temas de su localidad, de su territorio, los problemas que aquejan al pueblo y las soluciones que se le puedan dar desde abajo, desde el movimiento, desde la denuncia, desde la exigencia, ¿no? No que un sujeto encumbrado vaya al Parlamento a denunciar una situación interna del Estado que pues, puede tener cauce, pero no requiere tantos micrófonos,
sino que un tema de los de abajo que puede tener con caminos, carreteras, con agua, con alimentación, con becas, con recursos, con que bajen los apoyos, un montón de problemas distintos que se pueden dar entre los pueblos y las comunidades, y cómo se resuelven esos problemas de manera colectiva, ¿no? Que si la minera ya está destruyendo otra vez el bosque, que si no la hemos podido quitar, ¿no? Que si, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, en Fuentes Brotantes, que es una zona boscosa, dentro de la urbe es una zona boscosa, y están construyendo allí un desarrollo inmobiliario para ricos, ¿no? Y la gente que ha cuidado el bosque, la comunidad de Fuentes Brotantes de allá de la Fama, se llama, que han cuidado la zona boscosa, que quieren proteger el agua en la zona boscosa, han logrado frenar el desarrollo inmobiliario, pero justo este fin de semana que ya empezaron las vacaciones, empezó ya de manera ilegal el desarrollo inmobiliario a destruir el territorio, ¿no? Entonces, para ese tipo de cuestiones necesitamos un pueblo organizado, un pueblo movilizado y un movimiento de regeneración nacional pendiente de esos procesos que suceden abajo y que requieren de reunirse, de cohesionarse, de estructurarse políticamente en un partido movimiento que se ha echado a cuestas la gran responsabilidad de transformar este país, de lograr un cambio de régimen, ¿no? Y para ese cambio de régimen se necesita el protagonismo del pueblo. Si no hay un protagonismo del pueblo, el cambio del régimen puede llegar a ser superficial, ¿no? Y no profundo, como lo han sido las revoluciones en nuestro país, ¿no? Que han sido profundas transformaciones en la cultura y en la forma de vivir la vida pública de nuestro pueblo. Y entonces, pues eso es lo que hay que seguir insistiendo. Por eso creo que en esta coyuntura, más que poner atención, que hay que ponerla, pero no gastarse mucho en los conflictos de arriba, hay que poner atención en la organización abajo, ¿no? Hay que no distraernos, que no quiere decir pasarlos de largo. O sea, claro, hay que sancionar, hay que investigar, hay que denunciar, pero hay que poner atención abajo, ¿no? Por ejemplo, mucho ruido el caso de Laida Sansores, ¿no? Que invitó a participar en su gobierno a un panista que había sido expulsado por el PAN por estar embarrado en la situación de Odebrecht, ¿no? Entonces, claro que hay que señalarlo, claro que es un error político, pero hay que entender ese error, hay que entender por qué se da, ¿no? Y se da porque finalmente son cúpulas que son miembros de sectores sociales que han sido beneficiados por el sistema político y económico históricamente en nuestro país, ¿no? Y serán de izquierda, serán de derecha, pero forman parte de la misma cúpula, forman parte de la misma clase social, y entre ellos se cuidan, tienen solidaridad de clase, se ayudan, ¿no? Requerimos sustituir esos liderazgos que vienen de arriba con liderazgos que surjan desde abajo, como fue Andrés Manuel López Obrador, un liderazgo que surgió desde abajo. Se tuvo que rodear de un montón de personalidades que venían de diferentes clases y sectores para empujar este gran movimiento, pero insisto, este gran movimiento es un movimiento fundamentalmente nacional y popular, y hay que construir los liderazgos que disputen la dirección del movimiento y que disputen también los espacios de gobierno a quienes vienen desde arriba y toda su vida han vivido arriba y se ayudan entre ellos, y más bien hay que iniciar un proceso ya. Estamos en un momento en el que hay que iniciar el proceso de destitución política de las clases opresoras, una destitución política paulatina de las clases que han sido privilegiadas por el viejo régimen de saqueos, de oprobio y de injusticias que estamos intentando sustituir en nuestro país. Entonces, el cambio de régimen, los cambios constitucionales que hacen un cambio de régimen en nuestro país que se está avanzando, hay que acompañarlo de una destitución y una sustitución de las cúpulas oligárquicas y de las clases dominantes en el control de la vida política, ¿no? Para eso se necesita un partido fuerte, un movimiento claro, un movimiento que además de hacer grandes declaraciones de principios y de ética, haga acciones prácticas de promoción de liderazgos del pueblo para llevar a cabo un programa nacional popular, que es el programa de Morena, llevarlo a cabo por los actores
propios de las clases que han sido oprimidas antes y que ahora están en proceso de liberación nacional, ¿no? Lo que vive nuestro país es un proceso de reconstrucción nacional, de liberación nacional y de cambio de régimen. Y para eso requerimos que nuevos liderazgos venidos desde abajo destituyan y sustituyan a esos viejos liderazgos que les están tronando ya las juntas, diría mi abuelita, se les están notando las vestiduras, se les están notando las costuras, ¿no? Y no se trata de hacer escándalo y escarnio, sino de generar procesos de mayor democratización y de mayor radicalización del movimiento, para no estar señalando personalmente a una persona, ¿no? Y luego decimos de manera muy facilona quién es y quién no es un traidor o traidora. Yo creo que a nadie del movimiento se le debe tratar así, ¿no? En todo caso se deben ajustar cuentas y aclarar circunstancias, pero hay que cuidar la unidad del movimiento y a nadie decirle de manera fácil es traidor o es traidora, pero sí analizar las circunstancias sociopolíticas y las herramientas políticas y de movimiento que debemos impulsar para superar estos escollos que, como dicen la gente, le dan material a la derecha y abren divisiones y generan descontento y no le sirven al movimiento. Pues hay más o menos, Toño. Yo lo que creo, Molay, es que además de que podría ser perjudicial para el movimiento, efectivamente, sí exhibe que a lo mejor hay más transparencia, ¿no? Creo que lo rescatable de todo esto es que en algún otro momento político de México, hablando, por ejemplo, del Partido Revolucionario Institucional, esto se hubiera manejado por debajo del agua. Hubieran salido enfrente a las cámaras como los mejores amigos, guardando las apariencias, y detrás de bambalinas hubiéramos tenido pues los politicazos ahí peleándose casi a muerte. Y aquí, bueno, pues vemos que es un diferendo que es público y notorio, ¿no? O sea, no hubo que la llamada, que vamos a quedar tú y yo en que esto va a ser así, por debajo del agua. Vamos, me parece que es transparente y a partir de aquí podemos generar muchos de nosotros nuestro propio comentario. También quiero mencionar que, si bien es cierto, no debería nadie confiarse, de todas formas la oposición está por los suelos. Oye, ¿qué te parecen estas declaraciones de Jorge Romero? Las voy a poner ahorita a don David, diciendo que en Morena van a terminar por destruirse el uno al otro, en un partido pues, que está ya en la lona. De no ser que el Partido de Acción Nacional tuviera el apoyo de las élites, de los empresarios, de la Iglesia Católica, pues estarían ya de verdad las mismas que el Partido de la Revolución Democrática, estarían ya perdidos. Pero mira tú, escucha usted al líder del cártel panista inmobiliario, quien pues también fue nombrado su dirigente, decir que ya se acabó para siempre Morena, que se van a terminar de destruir el uno al otro, cuando mira, y mire usted, mira, querido Molay, querido público consentidor, ¿no son ellos los que se están destruyendo con la facción de Calderón? Esta facción de Jorge Romero, a la que pertenece Riquín Canallín, ¿no son ellos los que están destruyendo el uno con el otro? A ver, vamos a ver, escuchar y lo platicamos con Molay más. Nosotros vamos a ver en primera fila cómo se van a acabar matando entre ellos. Ya lo verán. Basta ver las primeras planas de hoy. Fue tal el poder que engendró la 4T que en ellos mismos está la semilla de su autodestrucción. Ya lo verán. ¿Y cuáles son los factores entonces que sí están en nuestras manos? ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer lo que no de cara al 2000? Lugar es el histrionismo de estos cuates, de este mi rey, ¿no? Es un mi rey, güey. No entiendo el histrionismo ahí de que se van a... Y aparte, la violencia con la que se conducen los fachos. Siempre es muerte, siempre es destrucción, siempre es violencia. Van a terminar matándose. ¿Por qué utilizar este tipo de términos? Bueno, pues porque son fachos, violentos, hipócritas, cínicos. ¿Pero tú qué opinas, Borla? ¿Qué opinas de esto? No, pues es que no tienen autoridad moral, ¿no? Ni autoridad política para hacer ninguna de sus premoniciones, ¿no? Ya ahora ya es pitonizo el Junior ¿no? Ya ve el futuro, ya es clarividente. Pues
hubiera recibido esos poderes de pitonizo hace 20 años, ¿no? Para no desmadrar su propio partido, porque justamente los que tienen el récord de destruir al PAN, denunciado por propios panistas, pues son el grupo de poder de este Junior, ¿no? Los Oceans, que se autoproclaman los Oceans, porque pues ya sabes, son, como tú dices, son los pirurris, ¿no? Los whitezican. Entonces los Oceans son los que a partir de la corrupción y a partir de un esquema de reclutamiento vertical y autoritario, a partir de amenazas y a partir de sobornos, generaron un grupo muy cerrado de niños corruptos que destruyeron al PAN en la Ciudad de México y a nivel nacional. Se bronquearon con el calderonismo y con otros sectores, pero finalmente son parte de lo mismo, ¿no? Sí, solo eran esquemas distintos de corromperse y de corromper su propio partido. No tienen ideología, no tienen una filosofía política, no tienen una ideología sólida, ¿no? Oscilan entre el conservadurismo superficial, digo superficial porque en sus prácticas cotidianas pues son más posmodernos que la horchata, ¿no? Pero se dan sus golpes de pecho porque es como políticamente correcto hacerlo, ¿no? Pero y entre el neoliberalismo ultrarreaccionario, anarcocapitalista, ¿no? Entonces, la modita fascista que esté en el aire, la pescan y la usan para sacar sus discursos así medio chafas, ¿no? Pero cuando hablan así de la política nacional, pues se avientan estos chistes. Pues es muy gracioso, es muy contradictorio. Porque bueno, tienen este historial de ser destructores del panismo, pero también, pues este es el jefe del cártel inmobiliario, o sea, sobre esta persona hay investigaciones en firme de su vinculación con la trama de corrupción, que no solo es una trama de corrupción económica, sino que también hay gente que ha muerto por el tipo de obras de mala calidad que han entregado, de las que se han enriquecido, y pues todo lo que implica este proceso de corruptelas que obviamente atraen casos de extorsión y la utilización de recursos públicos de manera ilícita y todo lo que se le pueda agregar, ¿no? Lo más grave ha sido la gente que ha muerto por los edificios con niveles de más que han quedado mal construidos y que se han caído en los temblores, ¿no? Pero lo otro, pues son toda la obra que hay en la Benito Juárez, ¿no? Un montón de edificios que deberían de ser de 3, 4 pisos y son de 6, 7 pisos, ¿no? Consumen más agua de la que puede utilizarse y generan un montón de broncas públicas de la que estos juniors no se hacen cargo, porque los juniors viven en el palacio de papá y no tienen el problema de verse arrollados por la desigualdad y por la corrupción, ¿no? Entonces, pues no hay autoridad moral de parte de Jorge Romero, se muerde la lengua y lo sabe muy bien, y lo que es peor, como tercer factor, el hecho de que esté este tipo al frente del Partido de Acción Nacional es una señal clarísima para el pueblo de México y para el mundo, para la historia, una señal clarísima de que no están dispuestos a cambiar ni un poquito, ¿no? O sea, la derecha, después de la derrota estruendosa y estrepitosa del 2 de junio de este año, lo que tendría que hacer era revisar sus presupuestos teóricos y políticos y relanzar una propuesta que tenga como base la autocrítica, real la autocrítica. Santiago Krill escribió un artículo que decía así, ¿no? Una autocrítica, un balance autocrítico, algo así. Pero pues no, o sea, tan no revisaron, tan no iniciaron algo que llamaríamos, fíjate, desde la antropología de Wallace, este norteamericano antropólogo de él, la antropología de las religiones. Él habla de una cosa que son los movimientos de revitalización, para rearticular cultural y socialmente el tejido de un proceso como una religión lo es, como un sistema religioso. Bueno, la derecha en México necesita, derecha, digo PRI, PAN, PRD y quien se acerque a esas posiciones, ¿no?
necesitan una revisión, un movimiento de revitalización que les permita rearticularse como propuesta política. Y tan no lo han hecho, y la prueba de que no lo han hecho y no piensan hacerlo, creo que no tienen a los cuadros suficientes que lo digan y lo digan en voz alta y estén dispuestos a hacerlo, no lo han hecho, ni sus gurús les han dicho que lo hagan, no se han dado cuenta de nada. Y tan no lo han hecho que ponen a este sujeto, ¿no? Que es una encarnación de la corrupción del siglo XXI, es una encarnación del viejo régimen, ¿no? Ese viejo régimen de los mirreyes, de los pirurris, ese viejo régimen de los herederos, ¿no? De la blanquitud heterosexual, patriarcal, heteropatriarcal, ¿no? Y además vinculada a la corrupción política y económica, pues está encarnada en este sujeto. Entonces, la señal para el pueblo de México es clarísima. No vamos a cambiar, vamos a seguir siendo los mismos. Somos unos abusivos juniors, golpeadores, y en cualquier momento que nos votes te vamos a saquear de nuevo. Ese es el mensaje que nos ha dado el PAN con este líder tan triste, ¿no? Tan chafa y pues yo insisto, ¿no? Van a mantenerse en la política, el Partido de Acción Nacional, ellos o bien optarán por este nuevo partido del que nos advertía desde la semana pasada el periodista Francisco Cruz, Paco Cruz, esta Nueva República creo que se llama, y que buscará pues darle todo a la ultraderecha, junto con el partido que vaya a sacar el magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego con Verástegui y así, ¿no? Pero pues se mantendrán ahí nada más dando pena ajena. Lo que sí es que efectivamente sus desplantes de mi rey y de Junior, híjole, cómo encabronan, cómo encabronan. Pero bueno, querido Molay, yo quiero agradecerte que te hayas sumado a esta transmisión previa a la conferencia de prensa mañanera. Ya está por comenzar la mañanera. No me gustaría que comience sin que nos despidamos propiamente, nos demos un abrazo virtual, nos puedas compartir también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Pues abrazo virtual. Último comentario, sí, esta derecha está totalmente derrotada, ¿no? O sea, el problema, la derecha o la contrarrevolución o la reacción a los que nos podemos enfrentar no viene de esos partidos podridos, viene de nuestros propios errores. Por eso hay que cuidar mucho nuestro movimiento, la unidad y nuestra ética, nuestra filosofía popular, hay que cuidarla, hay que desarrollarla. El humanismo mexicano hay que cuidarlo, hay que desarrollarlo. La teoría de la economía moral hay que desarrollarla, ¿no? Porque dentro de nuestro mismo proceso de transformación puede surgir la reacción y llevar atrás los avances que se han logrado. Todo eso se hace cuando un pueblo no está involucrado en su proceso de transformación. Por eso insisto en que es muy importante la construcción del partido movimiento. Y pues yo soy Molay Maza Ontiveros, o Moley Maza Ontiveros, también se pronuncia Moley. Y a mí me encuentran en Facebook, en TikTok, en Trends también, como Molay Maza o Maza Molay. TikTok ya no, me la quitaron, pero por ahí hay videos circulando. Luego abriré una nueva cuenta. En Facebook es muy interesante porque ya no me deja pasar videos de Telegram de las noticias de Medio Oriente, ya no me las deja publicar en Facebook, ya ahí hicieron una restricción. Entonces, pues hay que empezar a generar medios públicos, camaradas, porque el poder privatizador de estos espacios donde desarrollamos nuestra comunicación nos restringe bastante y nos censura. Pero pues aquí tenemos este espacio sin censura donde podemos platicar y ser libres, como el viento, como dice acá nuestro camarada Vicente Serrano. Les mando un gran abrazo y muchas gracias por el espacio y pásenla bonito. Felices fiestas en esta semanita que ya empieza el Maratón Guadalupe Reyes. Sí, ya empezó ya don David desde el viernes, anda el tingo al tango, amigo, pero bueno, eres muy querido, Molay, aquí por la censura, te escriben cosas muy bonitas y seguramente te las mandan también por ahí. Y te agradecemos siempre que estés aquí con nosotros. Y ahí tiene usted al compañero historiador Molay Maza Ontiveros aquí en Sin Censura. Muchas gracias, Molay. O Molay. Un abrazo. Cuídense mucho. Y bueno, pues